La lluvia golpeaba el cristal de la ventana con una insistencia melancólica, trazando caminos sinuosos que deformaban las luces de Madrid hasta convertirlas en un borrón de neón y asfalto mojado. Desde su pequeño piso en el séptimo, Elena Vargas observaba la ciudad vivir, respirar y moverse a un ritmo que le resultaba ajeno, como si estuviera viendo una película de la que no era protagonista. A sus 26 años, se sentía como una espectadora perpetua, atrapada detrás de un cristal que no era solo el de la ventana, sino uno mucho más profundo e invisible que la separaba de todo lo que anhelaba sentir. El reflejo le devolvía la imagen de una joven de rasgos suaves y ojos cargados de una seriedad impropia de su edad, una extraña que habitaba su cuerpo, pero cuyo corazón latía en un compás sordo, ahogado por el silencio de una vida no elegida. ¿Qué secreto esconde una mujer que lo da todo por los demás, pero se niega a sí misma el más mínimo contacto? La respuesta yace en una herida del pasado que está a punto de reabrirse de la forma más inesperada, desencadenando una pasión tan prohibida como inevitable. Quédate hasta el final para descubrir la revelación que cambiará su mundo para siempre. Y si esta historia ya te ha atrapado, suscríbete y déjanos un comentario contándonos qué crees que la atormenta. Su nombre era Elena Vargas, y su profesión era un eco perfecto de su existencia. Fisioterapeuta. Pasaba sus días reparando los cuerpos rotos de otros, amasando músculos tensos y aliviando dolores ajenos con una pericia que rozaba lo instintivo. Sus manos, expertas y delicadas, eran su lenguaje y su refugio, herramientas precisas que sabían tocar sin sentir, sanar sin implicarse. Eran manos que conocían el mapa de la anatomía humana a la perfección, pero que temblaban ante la idea de una caricia espontánea. Vivía en un apartamento pulcro, ordenado hasta el extremo, donde cada objeto tenía su lugar y cada día seguía un guión preestablecido. Aquel orden era su forma de controlar el caos que sentía bullir por dentro, un desierto emocional que se extendía vasto y silencioso bajo la superficie de una rutina impecable y predecible. La razón de su aislamiento tenía raíces profundas, ancladas en una traición adolescente que había envenenado su percepción del afecto y la intimidad. Su virginidad no era una bandera de pureza, ni una elección moralista, sino una armadura forjada a fuego lento por el miedo. Aquella herida, nunca cerrada del todo, le había enseñado una lección cruel. La vulnerabilidad era el preludio de la destrucción. Entregarse era sinónimo de perderse. Por eso, había construido a su alrededor murallas invisibles, tan altas que nadie había intentado escalarlas. Se movía por el mundo con una cortesía distante, una amabilidad que no invitaba a la cercanía, protegiendo un corazón que ella misma creía demasiado frágil para sobrevivir a otro impacto. Esa coraza, aunque segura, era también una jaula que la mantenía prisionera de su propia soledad. Cada mañana, el trayecto en metro era un ritual de invisibilidad. Se sumergía en la marea de rostros anónimos, cuerpos que se rozaban sin conectar, miradas que se cruzaban sin verse. En la clínica, el olor a antiséptico y la luz blanca y fría reforzaban su sensación de asepsia emocional. Escuchaba las historias de sus pacientes, sus quejas sobre dolores crónicos, lesiones y la fragilidad de sus cuerpos, asintiendo con una empatía profesional que era genuina en su intención, pero mecánica en su ejecución. Era un autómata del cuidado, canalizando toda su energía en aliviar el sufrimiento físico de los demás, como una forma de expiar o ignorar el suyo propio. Al final del día, regresaba a su piso silencioso, con el agotamiento de quien ha dado mucho sin recibir nada a cambio, sintiendo cómo el vacío interior se hacía un poco más grande. La presión externa añadía otra capa a su opresión interna. Las llamadas de su madre, desde el pueblo en Castilla, eran una mezcla de cariño y control, recordatorios constantes de sus deberes como hija y como mujer. En sus conversaciones siempre sobrevolaba la misma sombra: el matrimonio concertado con un hombre bueno y predecible, un agricultor con tierras y un futuro estable. Para su familia era la solución perfecta, el cierre de un ciclo, la seguridad que toda mujer debía anhelar.
Para Elena, sin embargo, esa perspectiva era una sentencia. Imaginarse en esa vida, en ese pueblo, con ese hombre al que apenas conocía, se sentía como una lenta asfixia, la renuncia definitiva a cualquier posibilidad de descubrir quién era realmente. Era una jaula dorada, sí, pero una jaula al fin y al cabo. En las largas noches de insomnio, cuando el silencio del edificio se volvía atronador, Elena se permitía soñar. No soñaba con príncipes azules ni bodas de cuento. Sus anhelos eran más primarios, más viscerales. Anhelaba el caos, el error, la pasión que desordena los muebles y el alma. Deseaba un roce que no fuera clínico, una mirada que la desnudara sin pedir permiso, una conversación que trascendiera la cortesía. Quería sentir el pulso de la vida de verdad, con sus picos de euforia y sus abismos de dolor, en lugar de la línea plana y segura que marcaba su existencia. Era un hambre sorda, una sed profunda de algo, o alguien que rompiera sus esquemas, que la obligara a sentir algo tan intenso que hiciera temblar los cimientos de su mundo controlado. Y entonces, una noche de martes, mientras la lluvia seguía siendo la única banda sonora de su soledad, llegó un correo electrónico. El asunto era escueto y profesional, propuesta de servicio a domicilio, paciente de alta complejidad. No era la primera vez que recibía una oferta así, pero algo en el tono del mensaje, en la formalidad extrema y en la confidencialidad exigida, captó su atención. El texto mencionaba brevemente que se trataba de un caso que varios colegas habían rechazado por la difícil personalidad del cliente. Un hombre importante, un hombre recluido en su propio imperio de lujo y silencio. Sin saber por qué, un escalofrío recorrió su espalda. Era una desviación en su camino recto, una variable imprevista. Y por primera vez en mucho tiempo, junto al miedo, sintió una punzada de algo parecido a la curiosidad. El apartamento de Elena en el barrio de Argüelles era su santuario y su celda. Un espacio pequeño de techos altos y luz prestada de un patio interior, donde cada cojín estaba perfectamente alineado y no había ni un solo libro fuera de su estante. Este orden marcial no era un reflejo de paz interior, sino una batalla constante contra el desorden de sus emociones. Desde su ventana podía escuchar el murmullo incesante de Madrid, las sirenas lejanas, las risas que se escapaban de los bares de la calle Princesa, el pulso de una vida que sucedía siempre al otro lado del cristal. Ella era la guardiana de un silencio monacal, una quietud autoimpuesta que la protegía del ruido del mundo y al mismo tiempo la aislaba de él. Cada objeto en su lugar era un pensamiento reprimido, cada superficie impoluta un deseo negado. Su rutina diaria era una coreografía de evasión. El trayecto en la línea 3 del metro, con el rostro hundido en un libro que rara vez leía, era un ejercicio de invisibilidad entre la multitud. En la clínica, el entorno era estéril, funcional, un blanco aséptico que parecía contagiarse a su propia alma. Se movía con una eficiencia silenciosa entre las camillas, sus manos trabajando con una memoria muscular que no requería de su corazón. Escuchaba las dolencias de sus pacientes, sus historias de vidas activas, interrumpidas por el dolor, y ofrecía consuelo con frases ensayadas y una sonrisa profesional que nunca llegaba a sus ojos. Era una experta en reparar las fracturas ajenas mientras ignoraba metódicamente las suyas, canalizando toda su energía en un cuidado impersonal que la dejaba exhausta y vacía al final de cada jornada. Las llamadas desde su pueblo en Castilla llegaban con la puntualidad de una condena, normalmente los domingos por la tarde, cuando la melancolía de la semana por venir se hacía más densa. La voz de su madre al otro lado del teléfono era una mezcla de cariño y acero, un instrumento perfectamente afinado para la manipulación afectiva. ¿Has pensado en lo que te dije, hija? Javier preguntó por ti el otro día. Javier. El nombre resonaba en la cabeza de Elena como el eco de una sentencia. Era el hombre que su familia había elegido para ella, el ancla que debía devolverla a la tierra firme de la tradición, a la seguridad de una vida sin sobresaltos ni pasiones. Cada conversación era una marea que la arrastraba de vuelta a la orilla de la que tanto le había costado zarpar.
La presión no era solo una sugerencia, sino un sistema complejo de obligaciones morales tejido con hilos de culpa. Su madre le recordaba constantemente los sacrificios que habían hecho por sus estudios, el orgullo que sentían, un orgullo que ahora parecía condicionado a que ella cumpliera con su papel. Una mujer sola en la capital. No está bien visto, Elena. Tu sitio está aquí, con los tuyos, formando una familia como Dios manda. La frase, como Dios manda, era el martillo que golpeaba una y otra vez sobre su frágil anhelo de libertad. No era maldad, Elena lo sabía, era miedo, el miedo de sus padres a que su hija se perdiera en un mundo que ellos no entendían, a que eligiera un camino que no conducía a la seguridad predecible que ellos consideraban la única felicidad posible. Imaginaba a Javier, el pretendiente invisible, y sentía un frío que le recorría la espalda. Lo había visto en las fiestas del pueblo, un hombre robusto, de manos encallecidas por el trabajo en el campo, y una sonrisa honesta pero vacía de cualquier misterio. Representaba todo lo que su familia valoraba: la estabilidad, la tierra, las raíces. Para Elena, sin embargo, representaba una jaula, una vida de mañanas predecibles, de conversaciones sobre el tiempo y las cosechas, de noches en las que su cuerpo sería un territorio a colonizar por deber y no por deseo. La idea de esa entrega, de esa rendición pactada, le provocaba una náusea profunda. Era la anulación definitiva de su yo, el último capítulo de una vida escrita por otros, y la perspectiva la aterrorizaba más que cualquier soledad. A esta opresión emocional se sumaba una carga mucho más tangible: las deudas familiares. El negocio de su padre, una pequeña empresa de transportes, se había hundido años atrás, dejando tras de sí un rastro de préstamos impagados y una hipoteca que amenazaba con llevarse la casa familiar. La independencia de Elena en Madrid era en parte una ficción. Una porción considerable de su sueldo se destinaba cada mes a apuntalar la frágil economía de sus padres, un tributo silencioso que la mantenía atada a ellos con una soga invisible. Esta responsabilidad financiera era el argumento final e irrefutable de su madre. Casarse con Javier, cuyas tierras eran prósperas, no solo aseguraría su futuro, sino que salvaría a toda la familia. Su felicidad personal era un lujo que, según ellos, no podían permitirse. La soledad en una ciudad como Madrid era un tipo especial de castigo. Elena caminaba por calles llenas de vida, observando a las parejas que se besaban en el Parque del Retiro, a los grupos de amigos que reían en las terrazas de la Latina, y se sentía como un fantasma. Era una espectadora de la felicidad ajena, una extraña que no sabía cómo cruzar la barrera invisible que la separaba de esa conexión humana. A veces se sentaba en una cafetería solo para sentir el calor de otras presencias, para escuchar fragmentos de conversaciones y fingir por un momento que formaba parte de ese tejido social. Pero la sensación de aislamiento siempre regresaba, más fuerte que antes, recordándole que vivir en una ciudad vibrante no significaba estar viva. Su hermana mayor, Laura, que se había quedado en el pueblo y había seguido el guión a la perfección, era otro frente de presión. Casada con un primo lejano y con 2 hijos, sus llamadas estaban cargadas de una compasión que sonaba a reproche. «Ay, hermanita, tienes que sentar la cabeza. La vida no es solo trabajar. Mira qué feliz estoy yo con mis niños y mi casa». Cada palabra era una comparación, una forma de resaltar la anomalía de la existencia de Elena. Laura no entendía, o no quería entender, que el modelo de felicidad que a ella le funcionaba, para Elena era una camisa de fuerza. En su voz, Elena no solo oía la preocupación de una hermana, sino también un atisbo de envidia por la libertad que ella creía que Elena poseía, una libertad que en realidad no era más que una soledad disfrazada. Una noche, después de una llamada particularmente dura con su madre, Elena se quedó mirando su reflejo en el oscuro cristal de la ventana. La mujer que le devolvía la mirada parecía una extraña. Los hombros caídos por el peso de la obligación, los ojos opacos, la boca apretada en un rictus de contención, y por primera vez en mucho tiempo,
una oleada de rabia pura y ardiente la sacudió por dentro. No era tristeza, ni resignación, sino una furia silenciosa contra esa vida que la estaba ahogando lentamente. Un deseo visceral de romper algo, de gritar, de cometer un error tan grande que hiciera imposible volver atrás. Anhelaba una grieta en la pared de su existencia, una fisura por la que pudiera colarse un poco de luz, o incluso un poco de caos. La sensación de aprisionamiento alcanzó su punto álgido. Las paredes de su apartamento parecían encogerse, el silencio se había vuelto ensordecedor, y el futuro se extendía ante ella como un pasillo largo, estrecho y sin puertas. Estaba atrapada entre el deber familiar, la soga de la deuda y el miedo paralizante a la intimidad. Cada opción parecía peor que la anterior: la jaula dorada del matrimonio en el pueblo o la celda de aislamiento autoimpuesto en la ciudad. En ese estado de desesperación silenciosa, el correo electrónico que había recibido días atrás volvió a su mente. Paciente de alta complejidad. La propuesta, que al principio le había parecido una simple curiosidad profesional, ahora adquiría un nuevo matiz. Era una desviación, un camino no señalizado, un abismo que, de repente, parecía la única salida posible. Con una resolución que no sabía que poseía, Elena aceptó la propuesta. El viaje en taxi hacia la dirección indicada fue un tránsito entre dos mundos. Dejó atrás las calles familiares y ruidosas de Argüelles para adentrarse en el silencio opulento del barrio de Salamanca, donde las fachadas de los edificios parecían susurrar historias de fortunas antiguas y poder consolidado. Cada semáforo en rojo era una pausa para que su corazón desbocado intentara acompasarse al ritmo sereno y aristocrático del entorno. Se sentía como una impostora, una pieza discordante en una sinfonía de lujo para la que no había sido compuesta. Apretó con fuerza el maletín con su equipo, un ancla de profesionalidad en un mar de incertidumbre. En su interior, un nudo de aprensión y una extraña y peligrosa expectación luchaban por el control, prometiendo un encuentro que intuía definitivo. El edificio era una torre de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo de Madrid como una aguja de hielo, un monumento a la modernidad y la inaccesibilidad. Un portero uniformado, con un gesto tan pulcro como su traje, la guió sin mediar palabra hacia un ascensor privado. Las puertas se cerraron con un siseo casi inaudible, iniciando un ascenso silencioso hacia un cielo particular. No había música, ni espejos gastados, solo el reflejo distorsionado de su propio rostro en el acero pulido, una máscara de calma que apenas ocultaba el temblor de sus manos. Se sintió suspendida en el tiempo y el espacio, subiendo hacia el epicentro de un misterio del que solo conocía el nombre: Adrián de la Torre. Cada piso que ascendía era un metro más que se alejaba de su vida controlada, de su seguridad predecible. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un espacio que le robó el aliento. No había un recibidor, sino la inmensidad de un ático que parecía flotar sobre la ciudad. Las paredes eran ventanales del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica de Madrid que se extendía hasta el horizonte como un tapiz de luces y sombras. El mobiliario era escaso, de líneas puras y colores neutros, creando una atmósfera de minimalismo gélido, casi quirúrgico. Era un lugar diseñado para observar el mundo, no para habitarlo. No había fotografías, ni libros desordenados, ni rastro alguno de vida personal. Era el observatorio de un dios solitario, un paisaje interior tan vasto y vacío como el exterior. Elena se sintió diminuta, una intrusa en un santuario de soledad y poder, y por un instante deseó poder volver a la seguridad de su pequeño piso. Y allí estaba él, sentado en un sillón de cuero negro junto al ventanal, de espaldas a la ciudad y de cara a ella, como si la hubiera estado esperando desde siempre. Adrián de la Torre era más imponente en persona de lo que cualquier artículo de prensa podría describir. Vestía con una sencillez cara que gritaba poder, pero era su quietud lo que resultaba más perturbador, una quietud de depredador. Sus ojos, de un gris tormentoso, la recorrieron de arriba abajo con una evaluación lenta y despectiva que la hizo sentir desnuda y juzgada. No se levantó.
Junto a su sillón, apoyado con una estudiada negligencia, descansaba un bastón de ébano con empuñadura de plata. Aquel detalle, la única señal visible de una imperfección, anclaba su aura casi mítica a una vulnerabilidad que él se esforzaba ferozmente por ocultar bajo capas de arrogancia. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, fue como el roce de la seda sobre el acero, grave, controlada y cortante. ¿Es usted la última valiente?, preguntó, sin molestarse en esbozar una sonrisa. La pregunta no buscaba una respuesta. Era una afirmación de su historial de fracasos terapéuticos, un desafío lanzado antes incluso de empezar. Elena sintió una oleada de calor subir por su cuello, pero se obligó a mantener la compostura. Dio un paso al frente, depositando su maletín en el suelo con un gesto deliberadamente sereno. «Soy Elena Vargas, su nueva fisioterapeuta», respondió, su voz más firme de lo que se sentía. «Y no soy valiente, señor de la Torre, soy profesional». El duelo de voluntades había comenzado en ese cruce de miradas, en ese primer intercambio que definía el campo de batalla. Él arqueó una ceja, un gesto mínimo que denotaba una sorpresa casi imperceptible. Tal vez esperaba que se acobardara, que tartamudeara. Sin decir más, hizo un ademán con la cabeza hacia un ala del ático. «El equipamiento está allí. Mis abogados le habrán enviado mis condiciones. No tolero la compasión, no me interesan sus opiniones y, sobre todo, no soporto las conversaciones triviales. Usted está aquí para hacer un trabajo. Limítese a ello». La condujo moviéndose con una rigidez controlada que delataba un dolor constante, hacia una zona que parecía un gimnasio de rehabilitación de élite. Todo era nuevo, aséptico y de última generación. Era otro espacio impersonal dentro de su fortaleza, un lugar diseñado para la reparación de una máquina, no para la sanación de un ser humano. Elena asintió, comprendiendo que cada regla era un muro más que él construía a su alrededor. Llegó el momento inevitable. Tras una evaluación verbal escueta, donde él respondía con monosílabos a sus preguntas técnicas, Elena le indicó que se tumbara en la camilla de tratamiento. El aire se cargó de una nueva densidad cuando ella se acercó, sus manos suspendidas por un instante sobre la pierna de él. El tejido de su pantalón de lino era fino, y al posar sus dedos, pudo sentir el contorno de los músculos tensos y las cicatrices que se adivinaban debajo. Fue un contacto puramente clínico, pero en el silencio absoluto del ático, pareció resonar como un grito. Sintió un leve estremecimiento bajo sus dedos, una reacción involuntaria que él intentó reprimir al instante, tensando la mandíbula. Para ella, era el inicio de un diagnóstico. Para él, una invasión consentida a regañadientes, la primera en mucho, mucho tiempo. A medida que sus manos comenzaron a trabajar, Elena descifró el lenguaje secreto de su cuerpo. Cada músculo era una cuerda de violín tensada hasta el punto de la ruptura, un testimonio de años de dolor crónico y resistencia. Las cicatrices, que palpó a través de la tela, no eran solo marcas en la piel, sino la topografía de una tragedia. Pudo sentir la guerra silenciosa que se libraba en su interior, la lucha de un hombre increíblemente fuerte contra la traición de su propia carne. Por primera vez, vio más allá del millonario implacable y del paciente hostil. Vio a un prisionero. Comprendió que su arrogancia no era más que el blindaje que protegía a un hombre perpetuamente en guerra consigo mismo, y una oleada de empatía pura, despojada de lástima, la invadió, una emoción peligrosa que se había prometido no sentir. Adrián permaneció en silencio durante toda la sesión, con los ojos cerrados y el rostro convertido en una máscara impenetrable. Sin embargo, Elena notó los cambios sutiles, la forma en que su respiración se profundizaba a medida que un músculo particularmente tenso cedía bajo su presión, el casi imperceptible relajamiento de sus manos, que al principio estaban cerradas en puños. Y entonces abrió los ojos. No la miró con hostilidad ni con desdén, sino con una intensidad que la atravesó. Su mirada ya no era de desafío, sino de una desconcertada y cruda curiosidad, como si estuviera presenciando un fenómeno insólito. Estaba observando sus manos,
la forma en que se movían con una mezcla de firmeza y delicadeza, y por un instante el vasto espacio del ático se encogió hasta contener solo a ellos dos, y el contacto silencioso de su piel. Cuando la sesión terminó, él rompió el hechizo con una frase seca: «Suficiente por hoy». Su voz, sin embargo, tenía un matiz diferente, una leve aspereza que delataba una emoción contenida. Elena recogió su equipo en silencio, sintiendo su mirada clavada en su espalda. Mientras esperaba el ascensor, se atrevió a mirarlo por última vez. Él seguía junto a la camilla, observándola, y en sus ojos grises ya no había solo hielo, sino el destello de algo más profundo, algo parecido a un reconocimiento. Al salir del edificio y volver al bullicio de Madrid, Elena supo que algo fundamental había cambiado. No era solo un paciente difícil, era un enigma envuelto en dolor y poder, un abismo que la atraía con una fuerza tan aterradora como irresistible. La semilla de una peligrosa fascinación acababa de ser plantada. Las semanas que siguieron se asentaron en una rutina tan predecible en su estructura como volátil en su contenido. 3 veces por semana, Elena ascendía en aquel ascensor silencioso, sintiendo cómo dejaba atrás su propia vida, para sumergirse en el universo gélido y magnético de Adrián de la Torre. Las sesiones ya no eran solo un ejercicio clínico, se habían convertido en un lenguaje propio, un diálogo sin palabras, donde cada presión de sus dedos era una pregunta, y cada músculo que se rendía bajo su tacto era una respuesta. El ático, antes un espacio intimidante, comenzaba a sentirse como un territorio conocido, un campo de batalla íntimo, donde 2 soledades se medían en un silencio denso, cargado de todo lo que no se atrevían a nombrar. Elena aprendió a leerlo en la tensión de sus hombros, en el ritmo de su respiración, en la forma en que su mirada la seguía mientras ella preparaba el aceite de masaje. Adrián, por su parte, mantenía su armadura de cinismo, pero Elena empezó a notar las grietas. Ya no la recibía con un desafío frontal, sino con una especie de resignación expectante. A veces, mientras ella trabajaba en los tejidos profundos de su pierna herida, él dejaba escapar un suspiro que no era solo de dolor, sino de un alivio tan profundo que parecía casi agónico. Una tarde, mientras ella estiraba con cuidado los músculos de su espalda, él preguntó con la voz ahogada contra la camilla: «¿Por qué haces esto?». La pregunta era ambigua, suspendida en el aire. No se refería solo a la fisioterapia. Elena detuvo sus manos por un instante, sintiendo el calor de su piel bajo las palmas. «Porque es mi trabajo», respondió ella, aunque ambos sabían que la respuesta era una verdad a medias, una simplificación de la compleja red que se estaba tejiendo entre ellos. Ese breve intercambio abrió una compuerta. Adrián comenzó a observarla de una manera diferente. Ya no la escrutaba con desdén, sino con una intensidad analítica, casi febril, como si intentara descifrar un código complejo. Sus ojos grises la desnudaban, buscando algo más allá de la profesionalidad de su uniforme. Elena sentía esa mirada como un contacto físico, una caricia abrasadora que le erizaba la piel y aceleraba su pulso. Se obligaba a concentrarse en los protocolos, en la anatomía, en la técnica, pero su cuerpo la traicionaba. El olor de la piel de Adrián, una mezcla de jabón caro y algo puramente masculino, se le adhería a los sentidos mucho después de haber abandonado el ático. Se descubría pensando en él en los momentos más inoportunos, en el supermercado, en el metro, en la soledad de su cama. La dualidad de su existencia se volvió una tortura. Durante el día, era la sanadora silenciosa en un santuario de lujo, testigo de la vulnerabilidad de un hombre poderoso. Por la noche, en su pequeño piso, era la hija prisionera de las expectativas y las deudas. Una llamada de su madre bastaba para arrastrarla de vuelta a la realidad opresiva que intentaba olvidar. «¿Has hablado con Javier? Te ha enviado un mensaje. Dice que no le respondes. Hija, no puedes seguir así. Ese chico es un buen partido, te daría la seguridad que necesitas». Cada palabra era un clavo que la fijaba a un destino que ahora le parecía insoportable. Colgaba el teléfono con una sensación de náusea, la voz de su madre resonando en sus oídos,
mientras el recuerdo del peso de la mano de Adrián sobre la suya, por un fugaz instante, la hacía temblar. El deseo, esa fuerza que había mantenido a raya durante toda su vida, comenzó a florecer en la oscuridad como una planta venenosa y hermosa. Era un anhelo que la avergonzaba y la excitaba a partes iguales. Se encontraba deseando el contacto que siempre había temido. Anhelaba la forma en que la tensión del cuerpo de Adrián cedía bajo sus manos, la intimidad cruda de compartir su dolor físico, la electricidad que crepitaba en el aire cada vez que sus miradas se sostenían un segundo más de lo profesionalmente aceptable. Se dio cuenta de que no solo quería sanar su cuerpo, quería entender el paisaje devastado de su alma. Quería ser la única persona capaz de atravesar sus defensas, una ambición tan peligrosa como adictiva que la empujaba cada vez más lejos de la mujer que creía ser. Adrián también luchaba su propia batalla. Elena podía sentirla en la rigidez con la que a veces la trataba, como si intentara reafirmar la distancia entre ellos. Después de una sesión particularmente conectada, donde él casi le había confesado algo sobre su pasado antes de retractarse con un gruñido, al día siguiente la trató con una frialdad cortante. «No necesito que me psicoanalice. Señorita Vargas, cobre su cheque y haga su trabajo». Sus palabras eran latigazos diseñados para herir, para alejarla. Pero Elena, por primera vez, no retrocedió. Vio el miedo detrás de la crueldad, el pánico de un hombre que estaba perdiendo el control de su fortaleza emocional. Sostuvo su mirada, con el corazón martilleándole en el pecho, y respondió con una calma que no sentía. «No le tengo miedo, Adrián». El uso de su nombre de pila, sin el formalismo del apellido, resonó en el silencio como una detonación. Aquel desafío lo desarmó. Vio en sus ojos un torbellino de emociones, rabia, sorpresa, y bajo todo ello, una vulnerabilidad tan desnuda que a Elena le dolió físicamente. A partir de ese día, algo se rompió entre ellos. Las barreras, aunque todavía presentes, se habían vuelto transparentes. Las sesiones se alargaban, a menudo terminando con ellos sentados en silencio, observando cómo la noche caía sobre Madrid a través de los inmensos ventanales. Él empezó a hacerle preguntas sobre su vida, sobre sus sueños, con una torpeza que resultaba casi conmovedora en un hombre tan acostumbrado a dar órdenes. Y ella, a su vez, se atrevía a indagar en su mundo, preguntándole por los libros de su estantería o la música clásica que a veces sonaba de fondo, tejiendo un puente frágil sobre el abismo que los separaba. El dilema moral de Elena se agudizó hasta convertirse en un dolor físico. Estaba cruzando todas las líneas éticas de su profesión. La relación paciente-terapeuta se había desdibujado hasta desaparecer, reemplazada por una atracción magnética y prohibida. Se sentía culpable, irresponsable. Sin embargo, la idea de detenerse, de volver a su vida anterior, era impensable. Era como haber probado el color después de vivir en un mundo en blanco y negro. Adrián, con todo su dolor y su oscuridad, la hacía sentir viva de una forma que nunca había experimentado. La obligaba a enfrentarse a sus propios miedos, a cuestionar la vida que había aceptado sin rechistar. Estaba atrapada entre el deber hacia su familia y su ética profesional, y el deseo abrumador de explorar ese territorio desconocido y peligroso que era Adrián de la Torre. Una noche, una tormenta eléctrica se desató sobre la ciudad, atrapándola en el ático mucho después de que la sesión hubiera terminado. La lluvia golpeaba los cristales con furia y los relámpagos iluminaban intermitentemente la estancia, proyectando sombras danzantes sobre el rostro de Adrián. El dolor en su pierna, siempre peor con la humedad, era evidente en la línea apretada de su mandíbula. Estaban sentados a una distancia prudencial, el sonido de la tormenta llenando el espacio entre ellos. Sin previo aviso, él comenzó a hablar, su voz un murmullo ronco que apenas se oía por encima del estruendo. Habló del accidente, no de los detalles físicos, sino del olor a metal quemado y a lluvia, y de la culpa, una bestia que lo devoraba cada día desde entonces. Elena escuchaba, inmóvil, sintiendo cómo cada palabra de él derribaba otro de sus muros. No era el millonario arrogante quien hablaba, sino un hombre roto,
ahogándose en un mar de remordimiento. Cuando su voz se quebró al mencionar el nombre de su prometida muerta, Elena actuó sin pensar. Se levantó, acortó la distancia que los separaba y, arrodillándose frente a su sillón, tomó su mano entre las suyas. Era un gesto simple, un contacto que iba mucho más allá de cualquier terapia. La mano de él estaba helada, pero se aferró a la de ella con una fuerza desesperada, como un náufrago a una tabla de salvación. No dijeron nada más. En el silencio del ático, con la tormenta rugiendo fuera, sus dedos entrelazados sellaron un pacto emocional del que ya no habría retorno. Él la miró, y en la penumbra iluminada por un relámpago, sus ojos grises ya no eran de hielo, sino que ardían con una emoción cruda e indefinible. Era una mezcla de gratitud, desesperación y un hambre tan profunda que a Elena le robó el aliento. Lentamente, él levantó su otra mano y rozó su mejilla con el dorso de los dedos. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió todo el cuerpo de Elena, despertando cada terminación nerviosa. Era la primera vez que él la tocaba por iniciativa propia, un gesto que no era de evaluación ni de dominio, sino de una necesidad pura. Ella cerró los ojos, inclinando el rostro hacia esa caricia prohibida, rindiéndose al momento, consciente de que estaba parada al borde de un precipicio del que solo podía saltar. El dilema de Elena ya no era una cuestión abstracta de deber contra deseo. Se había convertido en una elección visceral entre dos realidades. Por un lado, la seguridad monótona del pueblo, el rostro sin rostro de Javier, la gratitud de su familia y una vida de silenciosa resignación. Por otro, el caos, el dolor y la intensidad de Adrián, un hombre que la veía como nadie la había visto jamás, un abismo que prometía tanto la destrucción como la liberación. El contacto de su piel contra la de ella era la respuesta. En ese roce tembloroso y desesperado, Elena comprendió que ya había elegido. Podía mentirse a sí misma, podía luchar contra ello, pero su alma ya se había inclinado hacia la tormenta, anhelando la devastación y la pasión que prometía. La tensión sexual, que había sido un subtexto constante, ahora se apoderó del aire, volviéndolo denso y casi irrespirable. Cada respiración era compartida. Cada latido de sus corazones parecía sincronizarse en el espacio reducido entre ellos. Elena podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Adrián. Podía oler el aroma a ozono de la tormenta mezclado con su perfume. Abrió los ojos y se encontró con su mirada fija en sus labios. El mundo exterior, con sus reglas y sus expectativas, se desvaneció. Solo existían ellos dos, suspendidos en ese momento de potencialidad infinita, donde un solo movimiento podría cambiarlo todo para siempre. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de deseo ardiente que lo derretía todo. Adrián retiró la mano de su mejilla con una brusquedad que la sobresaltó, como si se hubiera quemado. Se recostó en su sillón, su rostro de nuevo una máscara de control, pero su pecho subía y bajaba con agitación. «Debería irse», dijo, su voz ronca y tensa. «La tormenta está amainando». Era una orden, pero sonaba como una súplica. Una súplica para que se fuera antes de que él hiciera algo de lo que ambos pudieran arrepentirse, antes de que perdiera la última pizca del control que tanto le había costado mantener. Elena se sintió como si la hubieran abofeteado con agua fría, de vuelta bruscamente a la realidad. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, sintiendo un vacío helado donde antes había estado el calor de su mano. Asintió en silencio, incapaz de articular palabra. Mientras recogía sus cosas con movimientos torpes, sintió su mirada clavada en ella. No era una mirada de desdén, sino una de anhelo y frustración. Sabía que él la estaba poniendo a prueba de nuevo, empujándola para ver si huiría. Parte de ella, la parte prudente y asustada que la había gobernado durante años, le gritaba que corriera, que saliera de ese ático y no volviera jamás. Le suplicaba que eligiera la seguridad, la vida predecible, la jaula conocida. Pero otra parte, una parte nueva y audaz que había nacido en esa habitación, se negaba a moverse. Se detuvo junto a la puerta del ascensor,
con el maletín en la mano, y se giró para enfrentarlo una última vez esa noche. «Volveré el jueves», dijo ella, su voz sorprendentemente firme. No era una pregunta, sino una declaración, una promesa. No iba a huir, no iba a dejar que su miedo la alejara. Le estaba diciendo, sin palabras, que había visto su oscuridad y que no se había asustado, que había sentido su dolor y no se había apartado, que había vislumbrado el abismo y en lugar de retroceder, estaba dispuesta a dar un paso más cerca. La expresión en el rostro de Adrián fue de puro desconcierto, como si ella hubiera desafiado todas sus expectativas sobre el mundo y las personas. Una batalla silenciosa se libró en sus ojos grises antes de que diera un casi imperceptible asentimiento. El descenso en el ascensor fue un viaje de regreso a sí misma, pero a una versión alterada e irreconocible. Elena se apoyó en la pared de acero frío, sintiendo el temblor de sus propias manos. La tormenta exterior había pasado, pero la que se había desatado en su interior apenas comenzaba. La línea había sido cruzada. El dilema ya no era si debía o no ceder al deseo. Ahora la pregunta era qué haría con él. Al salir al aire fresco y limpio de la noche madrileña, respiró hondo, pero el aire ya no olía a libertad, sino al preludio de una rendición inevitable. Sabía, con una certeza que la aterraba y la embriagaba, que su vida controlada había terminado. Acababa de apostar su alma en un juego cuyas reglas desconocía por completo. El viaje de vuelta a su pueblo fue un descenso a los infiernos. 2 días de rostros acusadores, de silencios cargados de reproche y de la voz de su madre repitiendo como una letanía las palabras egoísmo, deshonra y decepción. Elena se enfrentó a ellos no con la furia que había sentido en Madrid, sino con una calma desoladora, la de quien ha cruzado un río y sabe que no puede volver a la orilla anterior. Rechazó el matrimonio con Javier, rechazó la vida que habían planeado para ella, y al hacerlo, sintió cómo los lazos que la unían a su pasado se tensaban hasta romperse con un chasquido sordo y doloroso. Volvió a la capital sintiéndose huérfana y libre, con el sabor amargo de la traición en la boca y una determinación de acero en el corazón. Había quemado sus naves. Ahora solo le quedaba el mar incierto que era Adrián de la Torre. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, él ya la estaba esperando. No estaba en su sillón, sino de pie, apoyado en su bastón, en el centro exacto de la inmensa sala. La miró con una intensidad que traspasaba la ropa y la piel, llegando directamente al epicentro de su alma agitada. No le preguntó cómo había ido, no necesitaba hacerlo. Lo leyó en la sombra bajo sus ojos, en la forma en que sus hombros, aunque rectos, cargaban con el peso de una batalla perdida y ganada al mismo tiempo. Un músculo se tensó en su mandíbula, y Elena vio en sus ojos grises algo que nunca antes había visto. Una furia protectora, una rabia dirigida no hacia ella, sino hacia el mundo que se había atrevido a herirla. Sin decir una palabra, él entendió el sacrificio que ella había hecho, y ese entendimiento silencioso fue más elocuente que cualquier declaración. La sesión de esa tarde fue un ritual diferente. La camilla de tratamiento parecía un altar, y el aire estaba cargado con la solemnidad de un juramento. Elena se movió a su alrededor, pero la barrera invisible de la profesionalidad se había evaporado por completo. Sus manos, al tocar su piel, ya no buscaban solo aliviar la tensión muscular. Trazaban un mapa de pertenencia. Cada caricia era una afirmación. He elegido esto. Te he elegido a ti. Él permaneció inmóvil bajo su tacto, sus ojos cerrados, pero ella podía sentir la tormenta de emociones que se libraba bajo su piel. No era el cuerpo de un paciente el que estaba sanando, sino el de un hombre al que había anclado su propio futuro. La vulnerabilidad ya no era un estado temporal durante la terapia, sino la nueva atmósfera permanente que respiraban juntos en la soledad de aquel santuario de cristal. El clímax de la sesión se acercaba, el momento en que sus manos debían trabajar la zona más sensible, el origen de su dolor crónico junto a la cicatriz principal. El tejido allí era un nudo de trauma, un registro físico de la tragedia. Siempre era la parte más difícil,
donde el dolor de Adrián se volvía casi insoportable y su autocontrol se agrietaba. Pero esa tarde, mientras sus dedos se hundían con una precisión delicada en la carne herida, algo cambió. Él no gruñó de dolor. En su lugar, un suspiro profundo y tembloroso escapó de sus labios, un sonido de rendición que no era de debilidad, sino de una confianza absoluta. Elena sintió ese suspiro como una vibración que recorría su propio cuerpo, una entrega que pedía ser correspondida. Levantó la vista y se encontró con sus ojos, abiertos y fijos en ella, ardiendo con una necesidad que lo consumía todo. Sus manos se detuvieron a milímetros de un límite invisible que nunca se habían atrevido a cruzar. La duda la asaltó por un instante, un eco de la mujer que había sido, la que seguía las reglas y temía las consecuencias. Era un territorio prohibido, íntimo, un lugar donde la terapeuta terminaba y la mujer comenzaba. Podía sentir el calor que emanaba de su piel, el pulso acelerado bajo sus dedos. El silencio se estiró, denso y expectante. El mundo entero pareció contener la respiración en esa fracción de segundo. Era el borde del precipicio, el punto de no retorno definitivo, y ambos lo sabían. La elección ya no era entre la seguridad y el deseo, era entre vivir o simplemente seguir existiendo. La mirada de Adrián era una súplica, un desafío, una promesa de que si saltaba, él saltaría con ella. «No te detengas ahí», susurró él, y las palabras no fueron un sonido, sino una onda expansiva que demolió los últimos vestigios de las defensas de Elena. No era una orden, ni una petición lasciva. Era el ruego de un hombre que había vivido demasiado tiempo en el dolor y que, por primera vez, pedía sentir algo diferente en ese mismo lugar. Era una invitación a reescribir la historia de sus cicatrices, a transformar un mapa de sufrimiento en un lienzo de conexión. Elena sintió como las lágrimas pugnaban por salir, no de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Asintió lentamente, sin apartar la mirada de la suya, aceptando no solo su petición, sino todo lo que él era, su oscuridad, su dolor y la devastadora belleza de su alma rota. Con una lentitud deliberada, sus manos reanudaron el movimiento. Pero ya no eran las manos de una sanadora, eran las manos de una amante. La caricia fue un bálsamo y un fuego, una promesa de consuelo y una declaración de deseo. Un estremecimiento violento sacudió el cuerpo de Adrián, una capitulación total. Con una fuerza que la sorprendió, él tiró de su muñeca, atrayéndola hacia sí. Elena perdió el equilibrio, cayendo sobre él en la camilla en una maraña de miembros y respiraciones entrecortadas. El bastón de ébano rodó por el suelo con un ruido sordo que selló el fin de una era. Ya no había paciente ni terapeuta. Solo eran un hombre y una mujer, suspendidos sobre el abismo de Madrid, encontrándose finalmente en la caída. El beso fue una colisión, una fusión de soledades que se reconocían en la desesperación del otro. Fue un acto de posesión y de entrega, salado por las lágrimas silenciosas de ella y marcado por la urgencia febril de él. Sus bocas se exploraron con un hambre antigua, como si hubieran esperado toda una vida para ese momento. Las manos de Elena, que conocían cada centímetro de su espalda, ahora se aferraban a él, sintiendo por primera vez la fuerza de sus músculos, no en resistencia, sino en rendición. Las manos de él, siempre cerradas en puños de control, se abrieron para acunar su rostro, sus dedos temblando al trazar sus facciones, como si estuviera tocando algo demasiado sagrado para ser real. Era un beso que no prometía un final feliz, sino un comienzo intenso y verdadero. En la quietud del ático, mientras la noche teñía de índigo el cielo, Elena se entregó por completo. Su virginidad, esa coraza que la había protegido y aislado, se desvaneció no con dolor, sino con una reverencia que le robó el aliento. Adrián la guió a través de ese umbral con una ternura inesperada, una delicadeza que contradecía su naturaleza implacable. Fue un acto de descubrimiento mutuo, torpe y perfecto, donde cada roce era un lenguaje nuevo y cada suspiro una verdad compartida.
Él la miraba a los ojos durante todo el acto, como si quisiera grabar su imagen en lo más profundo de su ser, y ella, por primera vez, no apartó la mirada. Vio en la profundidad de sus iris grises no al magnate temido, sino al hombre desnudo, vulnerable y abrumadoramente suyo. Cuando todo terminó, permanecieron enredados en el silencio, sus cuerpos cubiertos por el resplandor de la ciudad lejana. La vulnerabilidad era el aire que respiraban, una intimidad tan profunda que dolía. Él la sostuvo contra su pecho, su corazón latiendo con fuerza bajo la oreja de ella. Después de un largo rato, su voz rompió el silencio, un murmullo ronco contra su pelo. El accidente. No fue culpa mía, confesó, y la frase pareció costarle un mundo. Pero deseé que ocurriera. Odiaba mi vida, la odiaba a ella, a la mujer con la que iba a casarme, y esa culpa es peor que cualquier otra. Era su secreto más podrido, la verdad que lo había mantenido prisionero. Al entregárselo, le estaba dando la llave de su jaula, confiando en que ella, y solo ella, sabría qué hacer con su libertad. Si esta historia te ha conmovido hasta los cimientos, suscríbete, dale a like, comparte y déjanos un comentario contándonos qué crees que pasará ahora que el secreto más oscuro ha salido a la luz. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que te atrapen el corazón. El amanecer se filtró por los inmensos ventanales con la crueldad de una verdad ineludible, tiñendo el lujoso ático de tonos grises y fríos. Elena se despertó sola en la inmensidad de la cama de Adrián. Las sábanas de un hilo exquisito, que horas antes habían sido el nido de una entrega febril, ahora se sentían como un sudario de seda. El olor de él persistía en la almohada, una mezcla embriagadora de piel y poder que ahora le revolvía el estómago. Se incorporó lentamente, el cuerpo dolorido de una forma nueva y extraña, una mezcla de placer residual y una tensión que le atenazaba los músculos. No era el acto físico lo que pesaba sobre ella, sino la confesión que le había seguido. Había acogido en su cuerpo no solo a un hombre, sino también su secreto más oscuro, y el peso de esa confianza era tan abrumador como el de un pecado compartido. Lo encontró en el salón, de pie, dándole la espalda mientras observaba la ciudad despertar. Ya estaba vestido con una pulcritud impecable, la armadura de nuevo en su sitio. El hombre vulnerable y roto de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por el CEO implacable, una estatua de hielo y control. El silencio entre ellos era una entidad física, un muro de cristal más grueso y más frío que los ventanales que los rodeaban. Elena se detuvo a medio camino, con el corazón encogido en un puño helado. Esperó a que se girara, a que dijera algo, cualquier cosa que pudiera anclar la realidad de la noche a la luz del día. Pero él no se movió. Su quietud era una declaración, una forma de borrar lo que había sucedido, de relegarlo al territorio de las sombras y los errores que no debían nombrarse. La distancia entre ellos era de apenas unos metros, pero se sentía como un abismo insalvable. Finalmente, él habló sin volverse. Su voz era la de antes, la de su primer encuentro, cortante, desprovista de emoción empresarial. Mi asistente dejará un sobre para usted en la conserjería. Cubrirá con creces el valor de la sesión de anoche y las molestias ocasionadas. Cada palabra fue un golpe, una bofetada invisible que la dejó sin aire. Sesión. Molestias. Había reducido la intimidad más profunda de sus vidas, la confesión que había desgarrado su alma, a una mera transacción comercial. Elena sintió una oleada de náusea y humillación tan intensa que tuvo que apoyarse en una pared para no caer. Quería gritar, exigirle que la mirara, que reconociera lo que habían compartido. Pero la mujer que había sido, la que complacía y se callaba, aún tenía un eco en su interior que le paralizó la lengua. Se dio cuenta de que él estaba aterrorizado y su miedo lo había convertido en un verdugo. El descenso en el ascensor fue una caída libre hacia una realidad que ya no le pertenecía. Se vistió en silencio, recogió sus cosas con manos temblorosas y se marchó sin que él se hubiera girado ni una sola vez. Mientras las puertas metálicas se cerraban,
reflejando su rostro pálido y descompuesto, comprendió la magnitud de su error. No el error de haberse entregado, sino el de haber creído que su conexión podría sobrevivir a la luz del día. Al salir al bullicio de la mañana madrileña, la ciudad que había empezado a ver como un lugar de posibilidades se le antojó hostil y ajena. Había quemado el puente que la unía a su pasado por un hombre que ahora la trataba como a una extraña, como a una deuda saldada. Se sentía completamente sola, una náufraga en una isla que ella misma había elegido, sin tierra a la vista en ninguna dirección. De vuelta en su apartamento, el orden pulcro que tanto se había esforzado en mantener se convirtió en un recordatorio de su propia fractura. Cada objeto en su sitio parecía burlarse del caos que reinaba en su interior. Los días que siguieron fueron un limbo de silencio y espera. No hubo llamadas de Adrián, tampoco de su familia, cuyo rechazo ahora resonaba con la fuerza de una sentencia definitiva. La culpa la devoraba. Se había saltado todas las normas éticas de su profesión, había traicionado la confianza de sus padres y había entregado su cuerpo y su alma a un hombre que la había desechado como a un pañuelo usado. Se tumbaba en la cama por las noches, reviviendo cada caricia, cada palabra, y se preguntaba si todo había sido una alucinación, una fantasía tejida por su propia soledad y su deseo desesperado de sentirse viva. El miedo era un compañero constante, el miedo a haberse equivocado, a haberlo destruido todo para siempre. Mientras tanto, en su jaula de cristal sobre la ciudad, Adrián se consumía en su propia versión del infierno. El ático, antes su santuario de control, ahora era una cámara de eco donde resonaba la ausencia de Elena. Su fantasma estaba en todas partes, en el hueco de la cama, en el aroma que se negaba a desaparecer de las sábanas, en el silencio que ya no era pacífico, sino desolador. Había hecho lo único que sabía hacer para proteger algo, destruirlo. Le había mostrado su herida más purulenta, la verdad podrida de su culpa, y al hacerlo, sintió que la había contaminado. Alejarla con esa crueldad calculada había sido un acto de pánico, un intento desesperado de salvarla de su propia oscuridad. Pero ahora, en la soledad absoluta, comprendía que al intentar protegerla, se había sentenciado a sí mismo a una prisión mucho peor que la que conocía. Pasó una semana de un silencio tan denso que parecía tener peso físico. Elena se movía por su apartamento como una autómata, perdida en una neblina de dolor y arrepentimiento. Pero una mañana, mientras se miraba al espejo, algo cambió. Vio las ojeras, la palidez, la tristeza profunda en sus ojos. Pero debajo de todo eso, vislumbró algo más, una chispa de desafío, un endurecimiento en la línea de su mandíbula que no estaba allí antes. Era el rastro de la mujer que había enfrentado a su familia, la que no había retrocedido ante la oscuridad de Adrián, la que había elegido el fuego en lugar de la jaula. El dolor no la había aniquilado, la estaba forjando. Se dio cuenta de que, aunque se sintiera rota, ninguna de sus piezas volvería a encajar de la misma manera. Estaban haciendo una nueva Elena de las cenizas de la antigua. Impulsada por esta revelación incipiente, hizo algo que nunca antes se había permitido. Dejó su teléfono en casa y salió a caminar sin rumbo por Madrid. No para huir, sino para reclamar la ciudad como suya. Se perdió por las calles del barrio de las Letras, entró en el Museo del Prado y se quedó una hora entera frente a El Jardín de las Delicias, fascinada por su belleza caótica. Se sentó en una terraza de la Plaza Mayor, no para observar la vida de los demás, sino para sentirse parte de ella. Por primera vez, no era la hija obediente ni la terapeuta profesional, ni el objeto de deseo de un hombre atormentado. Era simplemente Elena, una mujer sola, herida, pero dueña de sus propias decisiones y de sus devastadoras consecuencias, y en esa aceptación encontró el primer atisbo de una libertad real y aterradora. Adrián, en su torre, libraba una batalla contra su propio orgullo. Cogió su móvil una docena de veces con el nombre de Elena en la pantalla. Escribió mensajes largos y torturados,
intentando explicar el pánico que lo había llevado a ser tan cruel, intentando pedirle perdón, pero los borraba todos. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar que su instinto de protección era indistinguible de su instinto de destrucción? Se sentía indigno de ella, de la luz que había traído a su vida. Creía que merecía esa soledad, ese castigo. Su imperio, su fortuna, todo su poder era inútil. No podía comprar el perdón ni deshacer el daño que le había causado. Estaba paralizado por el mismo miedo que había gobernado su vida desde el accidente. El miedo a que cualquiera que se acercara demasiado terminara destruido. Cuando Elena regresó a su apartamento al anochecer, se sintió diferente. El espacio ya no parecía una celda, sino un lienzo en blanco. El silencio ya no era un enemigo, sino una oportunidad. Comprendió que esperar una llamada, una disculpa o una explicación de Adrián era simplemente cambiar una jaula por otra. Le había entregado su cuerpo, su confianza y su corazón, pero no le entregaría su poder. El dolor seguía ahí, una brasa ardiente en su pecho, pero ya no la paralizaba. Lo que habían compartido había sido real, intenso y transformador, y ninguna crueldad posterior podía borrarlo. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en su vida sentía que tenía la fuerza para afrontarlo sola. La mujer que temblaba detrás de un cristal había muerto. En su lugar, había alguien que estaba aprendiendo a resistir la tormenta. 2 semanas, una vida entera. Elena había empleado esos 14 días en construir una balsa con los restos de su existencia anterior, navegando en las aguas turbulentas de su nueva soledad. Ya no se sentía como un fantasma en su propia vida. El dolor, agudo y constante, era un recordatorio brutal de su capacidad para sentir, y en esa constatación encontró una extraña y amarga fortaleza. Había empezado a deshacerse de los muebles que le recordaban a la mujer que fue. Había comprado libros cuyas portadas prometían mundos lejanos y había caminado por parques de Madrid que nunca supo que existían. Estaba cartografiando un territorio nuevo, una geografía interior que le pertenecía solo a ella, pero una tarde, mientras el cielo se desangraba en tonos violetas sobre los tejados, una certeza innegable se instaló en su alma. Quedaba un último hilo por cortar o quizás por volver a tejer. Ya no se trataba de él, se trataba de ella. Necesitaba plantarse en aquella torre de cristal una última vez, no como la sanadora ni como la amante, sino como la arquitecta de su propio y definitivo cierre. El viaje en taxi a través de la Castellana fue un recorrido por un paisaje que ya no la intimidaba. Observó las opulentas fachadas del barrio de Salamanca sin el más mínimo temblor de inadecuación, sintiendo por primera vez que la ciudad no era un monstruo de expectativas, sino un lienzo de posibilidades que empezaba a reclamar como propio. Al llegar al imponente edificio de cristal y acero, el portero, aquel hombre de estoica profesionalidad, se limitó a inclinar la cabeza con un casi imperceptible parpadeo de reconocimiento y le mantuvo la puerta abierta. No hubo llamada, no se solicitó permiso. Era un detalle minúsculo, pero lo cambió todo. El silencioso ascenso en el ascensor privado ya no fue un viaje al mundo de otro, sino un regreso a una escena fundamental de su propia historia, esta vez con la intención de reescribir el final. Sintió la frialdad metálica bajo las yemas de sus dedos. Su reflejo en el acero pulido ya no era el de una joven asustada, sino el de una mujer con la mirada firme, clara y dueña de su destino. Las puertas se deslizaron con un suave siseo, revelando un espacio transformado. La gélida y vasta vacuidad del ático había sido atemperada, imbuida de una calidez que parecía casi ajena al lugar. Una luz suave e indirecta bañaba el mobiliario minimalista, y desde una fuente invisible, las notas melancólicas de una gymnopédie de Satie, la misma pieza que una vez sonó de fondo durante una de sus sesiones, flotaban en el aire. Adrián estaba junto al ventanal, pero no de espaldas, no como una silueta contra la ciudad. Se giró en el instante en que ella llegó, como si hubiera estado sintiendo su aproximación. Había desaparecido el traje impecable, reemplazado por un sencillo jersey oscuro y unos pantalones de tela.
Su rostro estaba despojado de la máscara habitual de arrogancia, dejando al descubierto un paisaje crudo de agotamiento, arrepentimiento y un frágil, casi insoportable, atisbo de esperanza. Había estado esperando. Jamás había dejado de esperar. Dio un paso vacilante hacia ella, su peso distribuido de forma desigual, eligiendo deliberadamente no apoyarse en el bastón de ébano que descansaba contra un sofá cercano. El silencio que se extendió entre ellos no era el vacío sofocante de su último encuentro, sino un espacio lleno de volúmenes tácitos, cargado con el peso de la noche que habían compartido y los días glaciales que la habían sucedido. Pensé que no volverías. Su voz fue un murmullo grave, despojado de su autoridad habitual y teñido de una vulnerabilidad que resonó en lo más profundo de Helena. Ella sostuvo su mirada, con el corazón convertido en un pájaro frenético contra sus costillas, pero su propia voz fue serena, anclada en su recién descubierto centro. «He venido a reclamar algo que me pertenece», dijo, y las palabras quedaron suspendidas en el aire, preñadas de un doble significado. No se trataba de objetos, sino del pedazo de su alma que había dejado a su cuidado, de la confianza que él había hecho añicos con una crueldad calculada. Él comprendió. El músculo de su mandíbula se tensó, no de ira, sino de una pena profunda y sobrecogedora. Cerró la distancia que quedaba entre ellos, su cojera más pronunciada que nunca, una exhibición cruda y honesta de la misma debilidad que siempre se había esforzado en ocultar. «Lo que te pertenece, lo rompí», confesó, con la voz quebrada en la última palabra. «Tengo pánico, Helena. Toda mi vida he confundido el poder con la protección. Creí que al alejarte, al ser cruel, te estaba salvando de mí, de esta oscuridad». Levantó una mano temblorosa, deteniéndola a escasos milímetros de su mejilla, como si temiera contaminarla con su tacto. «No sé cómo amar sin destruir, es lo único que me enseñaron, pero no quiero vivir un solo día más sin aprender a hacerlo. Contigo». No era una disculpa, era una rendición, un desnudo del alma mucho más íntimo que cualquier desnudez física. Helena sostuvo su mirada, viendo en sus atormentados ojos grises el reflejo de su propia fractura y la aterradora y hermosa posibilidad de que dos almas rotas aprendieran a sanar juntas. El futuro no era una promesa de felicidad, sino un camino traicionero que tendrían que construir piedra a piedra, con paciencia y coraje. Miró más allá de él, hacia el infinito tapiz de luces que era Madrid, una ciudad que había sido testigo de su caída y que ahora presenciaría su resurgimiento. Lentamente, alzó su mano y cubrió la de él, sus dedos cerrándose sobre los suyos con una delicada firmeza. No era un gesto de perdón, todavía no, sino uno de aceptación, una aceptación de sus cicatrices compartidas y del incierto viaje que tenían por delante. ¿Creéis que dos almas tan rotas pueden encontrar la manera de sanar juntas? Si esta historia de amor y redención te ha llegado al corazón, suscríbete, dale a like, compártela y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido el momento que más te ha emocionado. Tu voz es esencial para que sigamos creando.